Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes que me escuchan. En este video yo quisiera reflexionar con ustedes en un hecho que es realmente para mí muy claro, que Jesús fue un hombre de carne y sangre. No fue una suerte de fantasma o algo parecido como querían los gnósticos, que Jesús no podía ser de carne y sangre porque no puede, digamos, una persona divina tomar la posición de un individuo mortal, ¿no? Como un humano, y no lo veían a Jesús como un humano los gnósticos. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús participó de la carne y de sangre. Y esto, estimados amigos, quiero eh, que ustedes lo entiendan con la más absoluta precisión. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2 y en el versículo 14 que dice lo siguiente: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús tenía que hacerse un humano mortal y finalmente dispuesto a, a morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Tomar la condición de un hombre que eventualmente podría morir y con el tiempo corromperse, porque él era y se hizo de carne y sangre. De hecho, Jesús murió como un hombre pleno, como un hombre como usted y yo, y estuvo en la tumba hasta momentos antes que empezara su descomposición o corrupción. Cuando la Biblia habla de carne y sangre, se refiere a una condición de individuo humano mortal, carne y sangre. Y por eso que Jesús también se hizo participante de carne y sangre para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Carne y sangre entonces tiene que ver con la humanidad mortal. Humanidad mortal. Carne y sangre, humanidad mortal. Por supuesto, también los animales son de carne y también tienen sangre y están también sujetos a morir. Ahora, y a corromperse y desaparecer. Yo quisiera ahora pues que entiendan esto con la más absoluta precisión, estimados amigos, que Jesús participó de carne y de sangre. Ahora yo quisiera que ustedes vean conmigo lo que dice Lucas 24, y acá es interesante ver que Jesús se aparece ante sus discípulos ya resucitado, y vemos nosotros que se les presenta a sus discípulos y pues estos se asombran, se sienten, uno de ellos, como el caso de Tomás, no creía que Jesús había resucitado, y aún así que se presentó como un hombre glorificado en el aposento, tenía dudas, y pues lo primero que dice Jesús a sus discípulos que estaban ahí presentes en ese aposento donde él se aparece, le dice pues que, ojo, no soy un fantasma o un espíritu, porque ellos pensaban, dice la escritura, que estaban viendo un espíritu, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos pensaron. Y por eso es que él tiene que aclararles muy, muy bien de que él no era un fantasma. Mira, aquí dice en el versículo 39 de Lucas 24, estimados amigos, vean ustedes, Lucas 24, 39, dice: mirad mis manos y mis pies, dice Jesús, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu
no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es interesante notar que Jesús no les dice a sus discípulos, vean ustedes que carne y sangre no tiene pues el espíritu, ¿no? Como veis que yo tengo, sino vean ustedes que yo no tengo, que yo soy realmente una persona, pero en esta oportunidad soy de carne y huesos. Él dice carne ni huesos tiene un espíritu, pero él dice, vean ustedes que yo mismo soy y estoy acá con carne y con huesos. Pero ¿por qué no dijo Jesús carne y sangre? Porque debió haber aparecido como un hombre de carne y sangre, como ellos todavía estaban los discípulos. No, Jesús ya había cumplido su misión redentora, ¿no es cierto? Y ya él retoma un cuerpo que es diferente del de carne y sangre, porque el de carne y sangre era para morir, para redimir a la humanidad. Pero ya habiendo hecho esto, él se aparece ante sus discípulos diciéndoles, yo soy de carne y hueso, yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Carne y huesos. No dice carne y sangre, sino carne y huesos. No, yo soy de carne y de huesos. No dice yo soy de carne y de sangre, sino carne y huesos. Entonces cuando se aparece Jesús, por supuesto le dice a Tomás, mete tu mano en las heridas y no seas incrédulo, sino creyente. Esas heridas no estaban sangrando, porque no tenía sangre. Él se presenta, le dice, toca mis heridas, ¿no? Ahí entonces tocar las heridas con manos no limpias podría infectarse de la herida, ¿no? Y infectarse eventualmente y morirse de una infección Jesús. Pero ahí no, ahí aparece Jesús con sus heridas abiertas pero sin sangre. Él no tenía sangre. Él se presenta tampoco no como un fantasma, se presenta como que él mismo es, ¿no es cierto? Pero a diferencia del Cristo anterior, él es el Cristo glorificado, ya disfrutando de un cuerpo distinto, un cuerpo que no necesitaba sangre para vivir. Los seres humanos y los animales, en fin, necesitamos sangre para poder vivir y la vida está en la sangre. Pero en el caso de Jesús, él fue revivificado o vivificado por el Espíritu. No en espíritu, sino por el Espíritu. Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús os vivificará a vosotros, les dará vida. Entonces, las nuevas criaturas que nacen a la semejanza de Cristo y que son de Cristo y van a salir a la semejanza de Él, pues también van a disfrutar de un cuerpo de carne y de huesos, mas no con sangre, porque se resucita a la semejanza de Cristo. Jesús no tenía sangre, era solamente carne y huesos, y Él estaba vivo por el Espíritu que moraba en Él, vivificado por el Espíritu de Dios. Y Él estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba vivo y moviéndose y conversando con ellos. No necesitaba de sangre. Las heridas no sangraban. No se presentó a sus discípulos, miren mis heridas sangrantes, no. Le dice a Tomás, toca mis heridas, ve que soy yo. No estaba sangrando, porque si hubiera estado sangrando por unas heridas, al poco tiempo volvería a morir. Pero no, él estaba vivo por el Espíritu. De ahí, estimados amigos, que Jesús ya no necesitó, pues, tener ese cuerpo de carne y sangre, como lo tuvo al nacer como un niño, porque ese era un cuerpo que necesitaba él para poder, uh, como mortal, morir por todos los hombres, teniendo carne y sangre. Habiendo cumplido su misión, él resucita con un cuerpo espiritual, un cuerpo que no necesita de sangre para vivir, sino vive por el Espíritu. Vean ustedes también, por otro lado, estimados amigos, que los que son de Cristo también serán vivificados a la semejanza de Él. Nos preguntamos si los llamados ungidos de la Watchtower han sufrido esta misma transformación, si han resucitado, han salido de sus tumbas con cuerpos y con su cuerpo y con su carne, habiéndose ido al cielo para estar con el Señor, ¿no es cierto? Pero sin sangre.
deberían tener esa semejanza de la resurrección. Pero están ellos sepultados, curiosamente todavía siguen en sus tumbas. No sé, que sepa yo, no se han abierto todavía. Bueno, vean ustedes, estimados amigos, es algo importante que se dice también en 1 Corintios 15:50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. De modo que, en otras palabras, los mortales no pueden heredar o ser parte del reino de Dios, sino los que son inmortales, y para eso se requiere resucitar a la semejanza de Cristo y tener un cuerpo espiritual sin sangre y estar viviendo por el Espíritu. Eso es para aquellos que, ¿cierto?, van a heredar el reino de Dios, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero sí carne y huesos, ¿no? Sí pueden heredar porque están viviendo por el Espíritu y no requieren estar comiendo, ¿no es cierto?, para poder vivir. Ahora, acá nos preguntamos si los testigos de Jehová piensan que así están viviendo los llamados ungidos en el cielo con cuerpos que realmente son de carne y de huesos sin sangre en los cielos, porque Jesús ascendió al cielo con ese mismo cuerpo. En ninguna parte se nos dice que él, una vez que se elevó y le tapó la nube, su cuerpo se convirtió en una especie de espíritu. No se dice eso. En ninguna parte se dice eso. Se dice que él se fue al cielo con ese cuerpo, se elevó, y es muy probable que él esté en ese cielo, en el tercer cielo, con ese mismo cuerpo inmortal que no tiene sangre, pero sí tiene carne y huesos. Es cuestión de seguir investigando este asunto. Pero una cosa es cierta, para ser parte del reino de Dios tenemos que dejar este cuerpo de carne y sangre, pues es un cuerpo mortal, es un cuerpo que definitivamente muere. Y si esto es verdad, entonces la grande muchedumbre que entra a este nuevo mundo, que para la Watchtower no son los ungidos, tendrían que entrar con un cuerpo de carne y de sangre durante el milenio y por lo tanto estar sujetos a la muerte. Porque mientras no tengan el cuerpo de carne y de hueso solamente, vivificados por el Espíritu, estas personas que entran al milenio van a tener un cuerpo de carne y sangre y por lo tanto van a tener cuerpos corruptibles. Y con esto yo quiero decirles que si es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que tiene que ir envejeciendo con el transcurso del tiempo. Y por eso yo pienso que si se resucita una persona en el milenio, en el paraíso, como dice el testigo de Jehová, resucita una persona de 30 años, ¿no es cierto? Va a tener que envejecer. Va a tener que envejecer, ¿no es cierto? Va a tener que envejecer, porque está en un cuerpo corruptible. Y también puede estar sujeto, quién sabe, a enfermedades que eventualmente lo podrían matar. Una pandemia, una enfermedad cualquiera, podría morir también, porque todavía están sujetos a ese cuerpo, ¿no?, de carne y de sangre. Y yo creo que esto es lo más probable que ocurra, ¿no? Porque la Biblia nos habla, ¿no?, que habrá, pues, dice, no habrá niños que sus días no cumplan, ¿no? Y habla también de ancianos en el paraíso. Entonces, estimados amigos, esto indicaría que dentro de este llamado paraíso de 1000 años, pues va a haber entierros, sepulturas, lamentos, clamor y dolor. Solamente en el capítulo 21 de Apocalipsis se habla que después de haber terminado el milenio, recién, dice capítulo 21, versículos 1 en adelante, ¿no?, de que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y eso tiene que ocurrir después del milenio. Así que este paraíso estupendo que nos habla la Watchtower, donde todo será felicidad y alegría, en realidad no va a ser así. Todavía la gente va a estar en un estado de cuerpo de carne y sangre, sujetos a la muerte, a la corrupción y sujetos también a eventuales enfermedades. Y solamente cuando ustedes pasan al capítulo 21 de Apocalipsis, que es después del capítulo 20, que se habla del milenio completamente, vean ustedes la secuencia. En el capítulo 21 ya se habla de que ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y para esto, ya estas personas que estén viviendo en ese periodo habrán también ganado su pase a la incorruptibilidad o la no mortalidad
obteniendo cuerpos de carne y huesos vivificados por el Espíritu. Y esto es lo que yo creo, este es mi punto de vista, ¿no? Esto es lo que yo supongo, porque la Biblia nos dice que este llamado no nos habla que el milenio será un paraíso, como nos pinta la Watchtower. No dice en una parte que será un paraíso. De hecho, en la Biblia solamente hay 5 versículos que nos hablan del paraíso. Y uno de los pocos es el paraíso que está en los cielos, donde el apóstol Pablo en una visión fue traspuesto, no se sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue traspuesto al tercer cielo y donde vio pues el paraíso. Pero ¿dónde lo vio? En el cielo, ¿no? Una ciudad santa, el árbol de la vida en medio de la ciudad y en el medio del paraíso. O sea que esto podría decirnos que el paraíso es una ciudad que por el momento está en los cielos, pero que después desciende, según leemos en Apocalipsis 21, una ciudad santa que desciende a la tierra. Pero esto después del milenio. Entonces el paraíso sería en todo caso para después de los 1000 años y no para el periodo que los judíos dicen el periodo milenial, el llamado paraíso celestial en la tierra. Pero hay un paraíso en el cielo, de hecho hay una ciudad, hay un árbol de la vida allá. Vean ustedes en la Biblia, lo van a encontrar ustedes en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 2:7, y van a encontrar que hay un paraíso que no está aquí en la tierra, sino en el cielo por el momento, y después al final desciende, y Dios estará con los hombres y los hombres con él. Esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión, porque al fin y al cabo los hombres seguirán siendo hombres, pero probablemente hombres inmortales, ¿no es cierto? Que ya no mueren porque son hombres de carne y huesos. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.